Recibí una visita de una persona que aprecio y que necesitaba ayuda porque la situación económica pues lo había afectado. ¿Cómo ha afectado esto de la pandemia a muchos hogares y a muchas personas en el país y en el mundo? Y pues digamos que es preocupante ver cómo esta situación eh, puede llegar a ser angustiante, más cuando son personas que han desarrollado su propio trabajo y han eh, creado muchas veces su propia empresa, una microempresa, una mediana empresa, con esfuerzo, con la colaboración de su familia. Y de pronto ante una situación como la actual, pierden todo o casi todo. Y lo que más, digamos, me, me, me pone en una situación de, digamos, reflexiva, es que hablando con muchas personas que han perdido sus empleos, sus negocios, y que cada vez eh, las personas que pasan a ingresar el grupo de desempleados es mayor. Cuando uno habla con ellos, se da cuenta que lo peor no es eso, que vivan esa situación que nadie quiere vivir. Lo grave, yo no diría lo grave, eso tampoco es para darle ese calificativo, creo que estoy exagerando ahí, sino lo, digamos, lo difícil es que estas personas experimentan esa realidad que es dura, repito, pero no entienden por qué están viviendo esa realidad. Y ahí es donde eh, me llamó la atención y quiero expresar lo que sé desde mi punto de vista, desde mi experiencia, que tal vez alguien lo encuentre interesante y de ayuda, porque de eso se trata. No creo que alguien tenga la verdad revelada, ni mucho menos, y menos yo. Pero digamos que algo he aprendido a través de la vida, de las experiencias, de leer a los grandes maestros. Y una de esas cosas que a mí me parece que es importante que sepan las personas, porque es un conocimiento que se le ha negado a la humanidad como tanto conocimiento útil, que posiblemente si lo supiera, otra sería su manera de comportarse, de vivir, otras serían sus creencias, otros serían sus pensamientos y otras serían sus realidades. Y una de esas conocimientos que se le ha negado a la humanidad es
que cada ser humano crea su realidad. Pero esto no es como una figura gramatical, sino como una realidad. Es así. Cada ser humano crea su realidad. Y esa realidad la crea a partir del pensamiento. Por eso algunos maestros decían que antes de formarse y de ver la realidad que vemos afuera, esta ya se ha formado dentro de nosotros. ¿Y por qué es así? Los pensamientos que tenemos segundo a segundo son los que crean nuestra realidad. Y cuando nosotros percibimos que nuestra realidad sigue siendo la misma, es porque nuestros pensamientos siguen siendo los mismos. Y esos pensamientos son el resultado de nuestras creencias. Son las creencias que hemos adoptado a lo largo de la vida, a través de nuestras experiencias, a través del aprendizaje que hemos tenido, a través del conocimiento y la información que hemos recibido, en donde creemos que todo lo que nos han enseñado y toda esa información que nos han dado es cierta y que es útil. Y mucha de esa información no es tan cierta y mucho menos ha sido útil. Estos pensamientos son los que crean la realidad. Los pensamientos que tenemos continuamente. Y hemos sido programados para pensar de esa manera, porque al pensar de esa manera creamos la realidad que corresponde a esa manera de pensar. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos una situación difícil, una situación que no queremos vivir, no nos damos cuenta por nuestro nivel de inconsciencia, nuestro estado de conciencia y nuestro estado vibratorio es tan bajo que no nos damos cuenta de que continuamente estamos creando nuestra realidad. No nos damos cuenta. Y que por eso es que repetimos esa realidad en el día a día. Una de las cosas que ayuda a fijar esa realidad y que esa realidad que tenemos en nuestro pensamiento, digámoslo así, se materialice o la lleguemos a percibir como percibimos esta realidad a través de nuestros sentidos, está determinado por algo como es dónde está nuestra atención y dónde está nuestra intención. En aquellos en lo cual nuestra atención se centre, que es debido esa atención, digámoslo, se proyecta debido a los pensamientos que tenemos, que son los que guiarán, orientarán hacia dónde esa atención está. Y la intención. Cuando yo tengo la intención de hacer algo, es porque, de nuevo, mis pensamientos están dirigiendo esa intención. O sea,
Mi atención y mi intención nunca estarán direccionadas en el sentido contrario de mis pensamientos. Irán en la misma dirección de lo que dictan mis pensamientos. ¿Y qué tanto en esta realidad de tiempo y espacio esa tensión se manifieste y esa intención está ahí? Es lo que determina que la realidad que corresponde a esos pensamientos se manifiesten más rápido o más temprano. Por eso, quien vive una situación difícil no se da cuenta que él ha creado esa realidad, que su atención y su intención siempre estuvieron enfocados en lo que está viviendo, que es esa realidad difícil, esa realidad a veces de carencia, esa realidad de no tener un trabajo o de perder parte de su negocio o de estar enfermo. Eso lo determina nuestros pensamientos y la atención y la intención que estamos eh, concentrando o focalizando en eso que es lo que vivimos. Ahora, si yo soy el creador de mi realidad e inconscientemente no me estoy dando cuenta de eso, entonces cuando yo ya entiendo este conocimiento, que así es que se produce la realidad, entonces yo puedo crear la realidad que yo deseo. Y por supuesto, todos deseamos lo mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestra sociedad, para el mundo entero. Luego, cuando yo soy consciente de esto, entonces la pregunta que me debo hacer es, ¿cuál es la realidad que yo quiero? Y una vez encuentre las respuestas, o lo que él considera que es lo mejor para él y para todos, y sus pensamientos se centren en crear esa realidad que él desea, y por lo tanto su atención y su intención estará focalizada sobre lo mismo, la realidad se manifestará. La diferencia es que antes era inconscientemente, ahora es conscientemente. Luego yo puedo cambiar la realidad que no me gusta vivir, la realidad que no quiero para los míos, ni para mi país, ni para el mundo. Ahora, la situación, digamos, se vuelve algo un poco más compleja, si lo podemos llamar así, es cuando hasta ahora hemos hablado de lo que es la realidad individual. Pero de igual manera, los individuos, las personas que conforman un hogar, las personas que conforman un grupo de vecinos o de una ciudad o de un país o del mismo planeta, sus pensamientos, si corresponden a los mismos pensamientos, crearán una realidad colectiva. Por eso quienes controlan este planeta
y a la humanidad, han generado a través de esa programación mental unas creencias que sean iguales para el globo de la humanidad y unas creencias ya más locales de acuerdo al nivel de idiosincrasia, al nivel cultural, al nivel de cada costumbre de cada región del globo, del planeta. Y a través de esa programación lo que hacen es generar esas creencias que producirán los mismos pensamientos en una vasta, en número grande de la población. De tal manera que al estar esa población pensando lo mismo, entonces crearán la misma realidad que corresponde a esos pensamientos. Y de nuevo, la atención y la intención también estará focalizada sobre esa misma realidad que es la proyección de los pensamientos. Por lo tanto, ahí hay si podemos decir, una responsabilidad mayor como seres humanos, no solo con nuestra realidad individual, la que creamos para nosotros como individuos, la que vivimos cada uno, sino cuando ya vivo en una colectividad, cuáles son los pensamientos que tengo, corresponden a los del resto de la población, que hace que efectivamente se produzca esa realidad que no quiero. Por eso, cuando se quiere cambiar esa realidad, se reúnen y se hace, de hecho, personas que, digamos, su conciencia está al servicio de los demás y que creen y tienen este conocimiento, esta información y saben que pueden cambiar esta realidad. Y lo que se hacen es reunir un grupo de personas, ya sea a nivel local o a un nivel geográfico mayor o a nivel mundial. Y lo que hacen es unas meditaciones en las cuales se están generando los mismos pensamientos. Y en la medida en que más personas se unen para hacer ese ejercicio de cambiar la realidad, y este número de personas llega a lo que se conoce como la masa crítica, la realidad se transforma. Y hay cantidad de ejemplos sobre esto. O sea, esto no es ciencia ficción, esto no es un mito, es real, es verdadero. Por eso, quien esté en una situación que no desea, que está viviendo algo que no quiere, ya sea desde el punto de vista de su salud emocional, mental o física, o desde el punto de vista de su bienestar económico, lo que debe hacer es tomar conciencia de que esto es posible de transformar y que lo que debe hacer es empezar a crear la realidad distinta a la que está viviendo. El gran poder que se le ha dado al ser humano es ese, de crear la realidad que quiera, que desee. Y ese poder, lamentablemente, al estar sometidos, controlados, manipulados por quienes controlan este mundo,
le hemos entregado ese poder, ese gran poder que es crear la realidad que la humanidad se merece, una realidad justa, una realidad donde haya paz, una realidad donde haya equidad, una realidad donde no haya enfermedad, una realidad donde no haya hambre, no hayan guerras, no haya violencia, donde nuestros niños sean venerados como los seres que son, donde los abuelos y los adultos mayores sean respetados, consentidos, valorados, donde todos los seres humanos no tengan por qué vivir la experiencia que vive desde que nace hasta que muere en las condiciones nada favorables como las vive. Que sean realmente unos pocos los que han acumulado y se han apropiado de toda esta riqueza, mientras que el resto de la humanidad cada vez es más pobre. Pero esa realidad, entre todos la podemos cambiar. Claro, el primer cambio empieza con cambiar la realidad individual, que es la mía, la de cada uno. Y a partir de ahí, convocar, motivar, transmitir, enseñar a los demás cómo cambiar su realidad individual. De tal manera que al final hay una gran sinergia, una gran cadena en la cual todos están unidos en el mismo propósito, en llevar a este planeta y la humanidad a la realidad que se merece.